Bienvenidos a Daily Tech News. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las creepypastas. Uf, sí, esas historias de terror que se esconden en Internet. Exacto. Listos para explorar el lado tenebroso de la red. Por supuesto, hoy nos adentramos en ese universo digital donde la realidad y la ficción se mezclan Y crean relatos que nos fascinan y nos aterran, al mismo tiempo. desde libros infantiles malditos hasta experimentos científicos secretos. Vamos a desvelar los misterios. Detrás de las creepypastas más escalofriantes. En su origen. Y analizaremos qué hay de cierto en ellas. ¿Qué te parece si primero definimos qué es una creepypasta? Me parece perfecto. ¿Cómo las describirías? En esencia, son historias cortas de terror diseñadas para ser compartidas en línea. Ok, ¿qué las hace tan especiales? Lo que las hace únicas es que se van modificando a medida que los usuarios las comparten. Entiendo, como una especie de narrativa colectiva. Exacto, como un juego de teléfono descompuesto, pero mucho más tenebroso. Exactamente. Y se alimentan de esa mezcla de realidad y ficción para generar miedo. Y mucha intriga. ¿Recuerdan la leyenda de Slenderman? Ese ser alto y sin rostro que acecha a sus víctimas en los bosques. Claro, un ejemplo clásico. Empezó como un simple meme en un foro de internet. Y terminó inspirando videojuegos, películas, E incluso actos violentos en la vida real. lo que nos lleva a un punto crucial. El impacto de estas historias puede ir mucho más allá de la pantalla. Totalmente de acuerdo. Y hablando de historias que se vuelven virales, empezamos con Roly Poly. Uf, Roly Poly. Esa creepypasta sí que me dio escalofríos. ¿Sí? ¿Por qué? La idea de un libro infantil que induce al canibalismo en los niños Obligándolos a huir de sus padres. es una imagen realmente perturbadora. Lo curioso es que un libro llamado Roly Poly sí existe. ¿En serio? Sí, fue escrito por Mem Fox en 2019. ¿Y de qué trata? La trama real trata sobre la empatía y el amor entre hermanos. Nada que ver con canibalismo, entonces. Para nada. Lo interesante es que la creepypasta se volvió viral años antes de que el libro real fuera publicado, Es decir, la creepypasta predijo la aparición de un libro con el mismo nombre. ¿verdad? ¿Será que hay algo de verdad en estas historias? ¿O simplemente se trata de una coincidencia macabra? Es un misterio que alimenta aún más la fascinación por las creepypastas. Sin duda. Y hablando de misterios, ¿qué tal si nos adentramos en los laberínticos pasillos de The Backrooms? Claro. ¿Quién no ha sentido escalofríos al imaginar esos espacios laberínticos y extradimensionales? Esos pasillos vacíos, las luces fluorescentes parpadeando. Un silencio inquietante. The Backrooms juega con nuestro miedo a lo desconocido. A perdernos en un lugar sin salida. Y lo que es aún más intrigante, Sí. creo que refleja una ansiedad muy propia de nuestra era digital, el miedo a perdernos en la inmensidad de Internet. A navegar sin rumbo por un mar de información sin encontrar nunca lo que buscamos. Exactamente. Es como si The Backrooms fuera una metáfora de nuestra propia experiencia en línea, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Esa sensación de estar navegando sin rumbo. Y encontrarnos con información que nos perturba. Te nos hace cuestionar la realidad. Exacto. Y hablando de experiencias perturbadoras en línea. Pasemos a una creepypasta que explora un miedo muy real. ¿Cuál es? El acoso. Hablemos de Pen Pal, Pen Pal es una historia que realmente te atrapa. ¿verdad? Imagine. Un niño comienza a recibir Polaroids anónimas que lo muestran a él y a su familia desde ángulos extraños. Como si alguien los estuviera observando en secreto. Secreto. Lo interesante de Pen Pal es que no nació en un foro. No. No, sino en la mente de un escritor llamado Dathan Auerbach. Interesante. Publicó la historia en Reddit como una serie de capítulos. ¿Y qué pasó? La respuesta del público fue tan abrumadora que... Que terminó convirtiéndola en un libro. Así es. Yo lo he leído. ¿Y qué te pareció? Y la narrativa en primera persona te atrapa por completo. Te sientes como si estuvieras viviendo esa pesadilla junto al protagonista. Sintiendo esa constante sensación de ser observado. De no saber en quién confiar. Pen Pal nos recuerda que en la era digital, la línea entre la privacidad y la exposición pública se vuelve cada vez más borrosa. Es cierto, es algo que debemos tener muy presente. Sin duda alguna. Seguimos explorando el mundo de las creepypastas, esas historias digitales que nos hacen dudar de qué es real y qué es producto de la imaginación colectiva. En la primera parte vimos algunos ejemplos que se volvieron virales, como el misterioso libro Roly Poly y The Backrooms, un lugar que parece sacado de una pesadilla digital. ¿Te has puesto a pensar por qué nos atraen tanto estas historias? Esto sí es algo que me intriga bastante. ¿Tú qué piensas? Creo que en el fondo las creepypastas nos permiten explorar nuestros miedos más profundos. Desde la comodidad de nuestro sillón. Exactamente, la oscuridad, lo desconocido, la pérdida de control. Son temas universales que a todos nos inquietan. Exacto, es como si nos dieran permiso para asomarnos al abismo. Sí, caer en él.
Y a diferencia de las películas de terror donde somos meros espectadores, Las creepypastas nos invitan a participar. a completar la historia con nuestra propia imaginación, Es cierto, los autores a menudo dejan cabos sueltos, pistas ambiguas. y eso nos invita a convertirnos en detectives, A buscar respuestas en los comentarios en foros. a construir teorías junto con otros lectores. Esa es otra de las cosas que me fascinan de las creepypastas, el poder de la comunidad en línea. Así No serían lo mismo sin esa red de personas que comparten su fascinación por lo macabro. que contribuyen a la construcción de estas narrativas digitales. Exacto. Es como un folclore moderno Una mitología digital. que se construye de forma colectiva. Y como todo folclore, Las creepypastas reflejan los miedos y las preocupaciones de la sociedad en la que surgen. ¿no te parece interesante cómo han evolucionado a lo largo del tiempo? Sí, adaptándose a las nuevas tecnologías. Totalmente, las primeras creepypastas a menudo estaban ambientadas en entornos analógicos, Cintas VHS malditas. llamadas telefónicas siniestras. Ahora con el auge de Internet, las redes sociales, los videojuegos, Las creepypastas se han vuelto más sofisticadas. más interactivas, The Backrooms es un ejemplo perfecto de eso. esa sensación de perderse en un laberinto infinito de pasillos vacíos. Refleja la ansiedad que muchos sentimos ante la inmensidad de Internet. Es cierto, y Penpal, con Ajá. su trama de acoso a través de fotografías anónimas. Explora el miedo, la vigilancia constante en el mundo digital. La pérdida de privacidad, Las creepypastas funcionan como un espejo de nuestra sociedad amplificando nuestras ansiedades. y también nos permiten explorar temas tabú. Como la muerte, la violencia, lo paranormal. Nos dan un espacio seguro para confrontar esos miedos a través de la ficción. Exactamente. Pero si las creepypastas son un reflejo de la sociedad, ¿qué nos dicen las creepypastas mexicanas sobre nuestra propia cultura? Buena pregunta. México tiene una rica tradición de leyendas e historias de terror. La Llorona, el Chupacabras, las brujas, los nahuales. Nuestro folclore está repleto de criaturas fascinantes y aterradoras. Se han encontrado un nuevo hogar en el mundo digital. Es cierto, pero no se trata simplemente de versiones digitales de las leyendas tradicionales. Las creepypastas mexicanas toman esos elementos familiares y los mezclan con la cultura pop, con las nuevas tecnologías. Creando narrativas híbridas que son a la vez familiares. Y extrañas. Exacto, la Llorona ya no solo se aparece en ríos y lagunas. Sino que también la podemos encontrar en casas abandonadas. En videos virales de Internet. Su lamento es ese grito desgarrador. Ahora se escucha a través de los altavoces de nuestros celulares. Y el chupacabras ha pasado de ser una amenaza para el ganado. A un depredador urbano que acecha en las sombras de las ciudades. He leído creepypastas donde se aparecen callejones oscuros en los túneles del metro. Lo interesante es que muchas creepypastas mexicanas se basan en lugares reales. Hospitales abandonados, pueblos fantasma, carreteras, donde se dice que ocurren accidentes inexplicables. Lo que me asombra es cómo los creadores de creepypastas mexicanas no se limitan a adaptar las leyendas tradicionales. Sino que las reinventan, las mezclan con elementos de la cultura pop. He leído creepypastas que combinan La Llorona con el videojuego Silent Hill. O que utilizan las redes sociales como escenario para historias de acoso paranormal. Que es increíble cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta para amplificar nuestros miedos más ancestrales. Totalmente de acuerdo. Pero antes de adentrarnos en ejemplos específicos de creepypastas mexicanas, ¿Qué te parece si hacemos una pausa ¿me parece bien? y reflexionamos sobre el impacto que estas historias pueden tener en nosotros? Es cierto, aunque las creepypastas pueden ser una forma divertida de explorar nuestros miedos. También es importante recordar que no todo el mundo reacciona de la misma manera ante este tipo de contenido, Algunas personas pueden disfrutar de la adrenalina. mientras que otras pueden sentirse realmente perturbadas. Exactamente. Es fundamental tener en cuenta que las creepypastas, al igual que cualquier otro tipo de contenido, deben consumirse con responsabilidad. Claro. Y siempre hay que recordar que la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada. Especialmente en el mundo digital. Sin duda alguna. Regresamos a Daily Tech News para la parte final de este viaje a través del mundo de las creepypastas. Si en la primera parte exploramos algunos ejemplos virales, Y en la segunda analizamos qué nos atrae a estas historias. ahora nos toca sumergirnos de lleno en las creepypastas mexicanas. México, con su rica tradición de leyendas e historias de terror. La Llorona, el Chupacabras, las brujas, Los nahuales, figuras que han poblado nuestro imaginario por generaciones. y que ahora encuentran un nuevo espacio en la era digital. Pero ¿qué hace que las creepypastas mexicanas sean tan especiales? Simplemente son versiones digitales de las leyendas. Para nada, lo que me fascina es que toman esos elementos y los mezclan con la cultura pop, las nuevas tecnologías, Con las ansiedades de nuestra época. creando narrativas que nos resultan familiares y a la vez extrañas.
como si nuestra tradición oral se hubiera adaptado al lenguaje de Internet. Tomemos como ejemplo a La Llorona. Esa figura icónica de nuestro folclore, Ya no solo se aparece en ríos y lagunas, sino que también la podemos encontrar en casas abandonadas, en videos virales de Internet. incluso en los comentarios de Facebook. Y su lamento, ese grito desgarrador que busca a sus hijos, Ahora se escucha a través de los altavoces de nuestros celulares, en grabaciones de audio que se comparten en redes sociales. amplificando su alcance y su poder para perturbarnos. Es increíble cómo algo tan antiguo como la leyenda de La Llorona. Puede adquirir una nueva dimensión de terror en el mundo digital. Y no podemos olvidar al chupacabras. Esa criatura misteriosa que también ha encontrado un nuevo hogar en las creepypastas. El chupacabras que antes era una amenaza para el ganado en zonas rurales, Ahora se ha convertido en un depredador urbano. acechando las sombras de las ciudades. Recuerdo haber leído una creepypasta donde el chupacabras aparecía en los túneles del metro. Acechando a los pasajeros que se quedaban hasta tarde. Imagínense el terror de encontrarse con esa criatura en un lugar tan cotidiano. Las creepypastas mexicanas convierten lo familiar en algo siniestro. Y lo que las hace aún más escalofriantes es que muchas de ellas se basan en lugares reales. Hospitales abandonados, pueblos fantasma. Carreteras, donde se dice que ocurren accidentes inexplicables. Lugares que ya de por sí tienen una carga simbólica. Una atmósfera inquietante, Que las creepypastas se encargan de amplificar. de convertir en escenarios de pesadilla. Un ejemplo es la famosa creepypasta del Hospital Juárez de México. Un antiguo hospital que se dice que está embrujado, La historia cuenta que los pacientes que murieron al hospital vagan por sus pasillos, atormentando a los vivos. y al estar ambientado en un lugar real. La historia adquiere una dimensión aún más perturbadora. Y no podemos olvidar el ingenio de los creadores de creepypastas mexicanas, No se limitan a adaptar las leyendas tradicionales. sino que también las mezclan con elementos de la cultura pop. creando narrativas aún más complejas y perturbadoras. Hay creepypastas que combinan la leyenda de La Llorona con el videojuego Silent Hill. O creepypastas que utilizan las redes sociales como escenario para historias de acoso paranormal. Recuerdo una en la que un chico empezaba a recibir mensajes amenazantes de una cuenta desconocida en Facebook. Mensajes que parecían escritos por un familiar fallecido. La historia jugaba con el miedo a la vigilancia digital. a la idea de que alguien nos observa desde el otro lado de la pantalla. Las creepypastas mexicanas son un reflejo de nuestra cultura, de nuestra historia, De nuestros miedos más profundos. y al mismo tiempo son un ejemplo de la creatividad, Y la capacidad de adaptación de las nuevas generaciones. que utilizan las herramientas digitales para construir un folclore moderno. Que me sigue fascinando y aterrorizando al mismo tiempo. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje a través del mundo de las creepypastas. Esperamos que les haya gustado esta inmersión en lo más oscuro de Internet. Si quieren seguir explorando este universo de terror digital, Les recomendamos visitar la web fernandojume.com donde encontrarán el artículo que inspiró este episodio. y muchos otros relatos escalofriantes. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que la próxima vez que naveguen por la red, Tengan cuidado con lo que encuentran. a veces la realidad puede ser más terrorífica que la ficción. Hasta la próxima en Daily Tech News.